Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Padre Rojas, bienvenido. Bien hallado. Padre Rojas es para los que ya llevamos viendo, para los amigos. Eso. Para los amigos. Que son todos los... Que son todos. Que son todos. Pero oyentes. alguno que se incorpora ahora y que todavía no es amigo, no porque no quiera ser usted amigo suyo, no ha habido tiempo. Entonces le vamos a presentar. El Padre Rojas es jesuita, sacerdote, jesuita, teólogo, y estamos haciendo una serie sobre la virginidad de María. En los capítulos anteriores, que se pueden ver, pues están ahí colgados en nuestra página, en los capítulos anteriores dice, ¿y en qué página? Si yo digo en qué página, organizo un lío a los oyentes de muchísimo cuidado. Sí. Pero, nuestro equipo técnico pone una dirección ahí en la pantalla, tiqui. Sí. Entonces, ¿que no han visto ustedes los anteriores? A la página. Porque estábamos viendo la historia de los ataques a la Virginidad de María, de las defensas de la Virginidad de María, y nos habíamos quedado en el siglo XX. Sí, es que es muy interesante, fíjate, porque en teología no se suele estudiar la historia teológica de un tema. No se suele estudiar como tal. Pienso que ha sido práctico para poder ver un poquito con ese panorama, para entrar posteriormente ya en temas concretos, pruebas concretas, en qué atacan, cómo se defienden. Pues claro, primero tener una noción general, creo que esto es importante. Ya, yo tengo la sensación... No sé si participarán de nuestros oyentes, no tengo ni idea de la historia teológica de este tema, pero tengo la sensación que en hablando de este tema y el siglo XX hay un tomate de... sí, o sea que estaba bien yo... No es tomate, es ensalada. Es ensalada. Ensalada de tomate. Ensalada. Pues venga, a la ensalada, vamos a ir por piezas, venga. Pues lo dejábamos en esta época del siglo XVIII, XVII, XVI, XV, pues que quedó como más tranquilo, digamos, ¿no? Pero en el siglo XIX, XX, empezó un poco en el XIX, pero en el XX se introdujeron fundamentalmente teólogos protestantes. Teólogos buenos, buenos teólogos, quiero decir, con métodos nuevos para estudiar la Sagrada Escritura, aunque quizás eran métodos algunos inválidos para este tema de la Sagrada Escritura y otros los sacaron de quicio, y entonces ahí hubo un descalabro tremendo. Hicieron cosas muy positivas como estudiar el ambiente en que se escribió aquello. ¿En qué ambiente? Sisinleben, ya es el término alemán clásico. El Sisinleben, el ambiente en que escribieron aquellos textos. ¿Cuál fue la forma original en que se pudo escribir el texto, que después ha podido variar algo? ¿Cuáles fueron las gentes que lo escribieron, las fuentes, los géneros literarios, la Redaktionsgeschichte, historia de la redacción, Formengeschichte, la historia de las formas. Ahí están metidos personajes como Schweitzer, Weiss, Wellhausen, Dibelius, Rudolf Bultmann, grandes teólogos, grandes figuras protestantes fundamentalmente del siglo XX, que han influido tremendamente en la mentalidad católica. Y iban a hacer un estudio profundo, pero más que una biopsia, hicieron una autopsia. En vivo. Por la autopsia se hace a los muertos. Pero... Ya sabe usted aquel, ¿no? ¿Y qué tal ha salido la biopsia? Y dice, pero no era una autopsia. Esto. Entonces hacen una autopsia en que en la práctica, pues algunos se quedan con algunas palabras de los evangelios, porque esto lo añadió la comunidad posterior,
esto se inventó, esto lo cambiaron, esto lo quitaron, según los estudios que hicieron. Por eso digo que es una metodología que no se puede aplicar o que es una metodología no correcta. Y nos hemos quedado, pues sí, el Padre Nuestro parece que fue de Jesús. Lo demás más o menos fue invento de la comunidad posterior. Entonces, realmente es una autopsia lo que hicieron. Es muy interesante en este sentido, importantísimo el concilio, la Constitución Dei Verbum sobre la palabra de Dios, el número 12, me encantaría leerlo, pero no quiero prolongar demasiado. Entonces, el Papa Benedicto XVI, en un discurso que tuvo precisamente donde yo estudié, en el Instituto Bíblico de Roma, y entonces dice, la Dei Verbum, esa Constitución, subrayó la necesidad del método histórico crítico. Y está bien, sí, haciéndolo bien. Yeah. Reduciéndolo a 3 elementos esenciales. La atención a los géneros literarios, correcto. El estudio del contexto histórico, correcto. El examen de lo que se suele llamar Zusammenleben, el ambiente que se formó. El presupuesto fundamental sobre el que se asienta la comprensión teológica de la Biblia es la unidad de la escritura, importantísimo. O sea, no analizar este texto independiente, sino dentro del contexto de la Biblia, ¿verdad? Al que corresponde como camino metodológico la analogía de la fe, es decir, la comprensión de cada texto a la luz del conjunto. Por ejemplo, un ejemplo concreto fuera de la Biblia. Si un papa en un momento dado dice una frase que nos extraña, ¿qué hacemos? Pues vamos a analizarlo a la luz de los papas anteriores, de los 2000 años de papas anteriores, a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz de la tradición y a la luz del magisterio de la Iglesia. Así hay que entender esa frase de un papa, por ejemplo, ¿no? Exactamente lo mismo. Es que esta frase del Evangelio, vamos a ver, en el Salmo 13, Salmo 13, se dice, no hay Dios. Imposible. Y en el 53 también. Más imposible. 2 veces. Sí, 2 veces. Literalmente, no hay Dios. Palabra de Dios. No hay Dios, palabra de Dios. Pero es que he cortado el texto. Dice, no hay Dios, dicen los impíos. Ah, bueno, claro. Pues eso. Entonces, hay que entender cada frase, cada idea en el conjunto, porque es que si no, podemos sacar... Pues eso, no hay Dios, dice la Biblia. Por eso digo. Entonces, de locos. Esto es interesantísimo. Estos estudios que ha habido han sido interesantes. Se ha desbarrado muchísimo, han sacado cosas muy interesantes y sirve a los católicos que siguen las directrices del Papa, porque no todos las siguen, no todos siguen las directrices de la Iglesia, y hay muchos teólogos, puedo citar algunos si quiere, que se están desviando totalmente. Algunos incluso dan clase en seminarios o facultades de teología y en el mundo. El maestro Ciruela, que no sabía escribir y puso escuela. Exactamente. En este caso es peor porque saben escribir y ponen escuela con colmillo retorcido. Y bueno, pues nos encontramos en este problema. Añade el concilio el oficio de interpretar auténticamente, es decir, con autoridad, la palabra de Dios escrita o transmitida, Biblia o tradición, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. Bien, entonces quedamos en que ha venido toda esta marabunta de teólogos que empezó por usar mal el método histórico crítico, ¿no? Histórico crítico, sí, de las distintas maneras, que estaba precedido por Strauss en el siglo XIX, en 1835. Utilizan mal una herramienta y... Sí, y la concepción virginal de Jesús biopsia, es un mito cristiano. Para hacer una biopsia, hacen una autopsia. Exactamente. Bueno. Después de Strauss vendrá ya en el siglo XX Adolf von Harnack, teólogo luterano que sigue a Strauss. Y aquí viene la crisis del siglo XX, que me cogió de lleno a mí.
No hablo del siglo XII que he leído, que he estudiado, no, porque casualmente en el siglo XX estudié yo, y me tuve que estudiar a todos estos autores. No es que hayan descubierto algo concreto contra la virginidad de María, es que es un ataque desenfrenado por todas partes, con argumentos que no tienen nada de sólido, son a prioris. Eso es un mito. Vamos a ver, un argumento que dice: los milagros no existen. Rudolf Bultmann. Es así que la virginidad de María sería un doble milagro, por lo menos. Nada, pues mal, Entonces, esto es una. Otro, los evangelios de infancia de San Lucas y de San Mateo, los dos primeros capítulos de ambos, son inventos posteriores. O sea que es una cosa bonita ahí que pusieron, pero que no es histórico. Claro, nos cargamos todo. En el caso de la virginidad de María, pues nos cargamos todo. Hay un argumento muy curioso que dicen: esta no es la forma normal en que Dios actúa. Pero, como tú sabes, para hacer un estudio estadístico hace falta tener un montón de casos concretos estudiados para ver, después de 1000 casos estudiados, es así, y esta forma no es así. Pero, ¿cuántas veces ha creado Dios al mundo? Para poder decir que esta no es la forma en que Dios actúa. ¿Cuántas veces se ha hecho Dios hombre? Para poder decir, es que así no se hace. O es que a priori quieren decir, es que Dios actúa mal. Bueno, me parece que ya es un poco pasarse, ¿no? Además, ¿por qué Dios va a actuar siempre igual? Dios puede cambiar cuando le dé la gana, ¿eh? O sea que son argumentos sin ningún fundamento. Tengamos en cuenta también que esta artillería empleada, artillería gruesa, que yo diría que tiene más de ruido que de calibre, que de munición, ¿verdad? Calumnia que algo queda, allá va, y no va solo contra la virginidad de María, va contra todo el dogma, va contra la Eucaristía, por supuesto, va contra la existencia del infierno, purgatorio, juicio particular, juicio final, la resurrección de los muertos, la existencia del alma, que yo lo he oído decir a sacerdotes y predicar a sacerdotes. Esto no es hasta contra San Roque bendito, que se ponga por medio, vamos. Que Jesús no sabía que era Dios. Sí. Jesús se enteró un día y dijo, anda, si soy Dios. Pues bueno. Sí, en moral, pues evidentemente el divorcio, homosexualidad, bueno, todo el tema de la sexualidad, el aborto, etcétera. Es decir, ha habido un ataque por todos los lados. Y lógicamente el tema que estamos tratando, de la virginidad, pues le toca. Y entonces entra de lleno, evidentemente. Bueno, pues no sé si detenernos en esto pasar a la reacción de los mariólogos, porque... Mira, brevemente voy a indicar, me parece, puede ser interesante... Darles publicidad a los malos. ¿Perdón? Darles publicidad a los malos. Conviene que, es decir, un poco históricamente también brevemente. Bueno. Cuando comienza, el médico vienés Albert Mitterer publica un libro. Esto es muy curioso porque dice, para ser madre se requiere que el sello de virginidad, sea roto por el hijo al nacer con dolor. Se necesita que el sello septum pudoris, que en latín es sello de pudor, se rompa con dolor. Y si no se rompe ese sello con dolor, no hay maternidad. Pues esto dice Albert Mitterer. ¿Y si le anestesian a la señora? ¿Perdón? ¿Y si le anestesian a la señora en el parto? Es un tema. ¿Y si es por cesárea? Claro, Yo conozco a una señora que tiene 4 hijos por cesárea. Claro. No es madre. Según Mitterer no es madre. Porque no da por... En Holanda apareció el año 66, justo después del concilio, fíjate, el nuevo catecismo holandés que hizo un daño tremendo. En Francia tenemos a André Mallet, François Delton y Jean Galot, profesor mío, por cierto. En Bélgica, Luis Evely, que escribía muy bien y se repartían muchos sus libros, pero dejó el sacerdocio después. En Italia, la película Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, que presenta una virgen con dolores de parto. Sí. Pues es una forma no escrita, pero fílmica. Queda en el imaginario general, queda eso. Esto es. En Suiza, Hans Küng. Bueno. Hans Küng, la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, declara:
Hanskin no puede ya ser considerado teólogo católico y como tal no puede ejercer la enseñanza. En Brasil, Leonardo Boff, ex sacerdote, ex franciscano, continúa. España, que conviene que lo sepamos, España. Yo diría que a mí me llama la atención la cantidad de teólogos españoles que están en contra y la cantidad que están a favor. Esto me parece que conviene. Hay una auténtica batalla en España, porque creo que esto lo está viendo y oyendo personas también de España, ¿verdad? Lo inicia quizás en 1976 Javier Picaza, cercano a la teología de la liberación, con Los orígenes de Jesús, ensayo de cristología bíblica. Continúa con el jesuita José Ramón Seifler, la vieja natividad perdida, estudio bíblico sobre la infancia de Jesús, de Salterre. Continúa José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica, 80.000 ejemplares vendidos, que fue cuestionado inmediatamente por Demetrio Fernández del obispo, después la Congregación para la Doctrina de la Fe, o sea que le han puesto el freno, aunque sigue difundiéndose. Enrique Mírez Magdalena, John Sobrino, jesuita, José María Castillo, ex jesuita, ex sacerdote, Antonio Piñero, compañero mío, ex jesuita. Todos estos van atacando, pero españoles. En España ha habido un ataque feroz, pero en España han surgido también personas que lo defienden. A saber, Carlo Balich, perdón, este no es español, pero como Gabriel Roschini, René Logantin, buen amigo mío que murió el 2017. Esto lo defiende. Y en España, un profesor mío también, José Antonio Aldama. Ajá. José Antonio Aldama de Granada. Cándido Pozo. Padre Cándido Pozo. El padre Pozo, pues muy claro. Jorge Loring. Hombre, le conoce Jorge, todo el mundo. Todo el mundo. ¿Verdad? Divulgador. Daba unos abrazos el padre Jorge que te rompía las costillas. Sí, era un hombre encantador. Era un hombre encantador y este lo defendía. Sí. Bien, o sea, ha habido esa situación teológica. ¿Qué ha dicho la Iglesia reciente? Reciente. En el Concilio Vaticano, por resumir, para no alargarme, en la Constitución sobre la Iglesia habla de concepción virginal. Al nacer Jesús, esta frase es muy interesante, lejos, y se basa en San León Magno y San Ambrosio, fíjate cómo se están basando en los Santos Padres, lejos de menoscabar, consagró su integridad virginal. O sea, que no es que la estropeara al nacer, sino que la consagró. Una frase muy bonita. Concilio Vaticano II confirma toda la tradición y mantiene la integridad física también de María, que estaba puesta en duda por Mitterer, que hemos dicho. Pablo VI, que le coge el final del concilio, publica la Signum Magnum, una exhortación apostólica sobre la Virgen, muy bonita, desconocida, la gente no la conoce. Yo la primera vez que lo oigo nombrar. Signum Magnum, señal grande, una gran señal apareció en el cielo, el año 67, muy bonita. Y el credo del pueblo de Dios, que ante todos aquellos líos que estaba viendo y confusión, el año 68 lo pronuncia. Creemos que la bienaventurada María, que permaneció siempre virgen, fue la madre del Verbo encarnado, Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Lo de semper virgo permansit, que permaneció siempre virgen, lo toma del sínodo de Milán, del que ya hemos hablado, del año 393. Juan Pablo II. Bueno. Juan Pablo II. Papa de la Virgen como pocos. Sí, pero no solamente de la Virgen piadoso, sino con fundamento. Con fundamento. Y ha dicho cañonazos. En Zaragoza, el 6 de noviembre del 82, en la primera visita que hizo a España, iba a ser el 81, como fue el atentado, lo retrasó el 82, y en Zaragoza nos dijo, los mañicos, no puedo menos de mencionar la importante obra de San Ildefonso de Toledo sobre la virginidad perpetua de Santa María. Nos cita a un santo español, en la que expresa la fe de la Iglesia sobre este misterio. Con fórmula precisa indica
que aquí cita a San Ildefonso, Virgen antes de la venida del Hijo, Virgen después de la generación del Hijo, Virgen con el nacimiento del Hijo, Virgen después de nacido el Hijo. No puede ser más claro, me parece a mí. Y después nos recuerda la fórmula de San Epifanio, que era muy famosa, con el término aiparcenos, siempre virgen, siempre virgen, que lo hemos dicho, y que también he citado el Papa Paulo IV como lo articulaba antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. Quiero recalcar que en el discurso que tuvo en Capua el Papa Juan Pablo II, conmemorando, hemos hablado en alguna ocasión del concilio de Capua, aquella ciudad que está encima de Nápoles, hemos hablado de esto, un sínodo muy importante. En el centenario, que fue el año 392, de este hablaremos en otro momento también, es un texto que yo le pondría como texto obligatorio para estudiantes y para catedráticos. Ya, por supuesto. Una pregunta, Padre Rojas. Digo por hablar de algo que en muchos hogares tienen a manos, que es el catecismo precisamente de Juan Pablo II. Y que lógicamente, hombre, pero yo sé que gente que ve esto después amplía. Sí, entonces, esta cosa que ha dicho usted, esta de nombre raro, ¿cómo es la de Pablo VI, que yo no había oído nunca? La Signum Magnum. Bueno, la Signum Magnum. Merece la pena leerla. Pues sí, pero no hay manera de encontrarla. Pero ¿y el catecismo que tenemos? Buscando en Signum Magnum. Pablo VI sale. Ya, pero el catecismo dice algo que el catecismo ya no hay que buscarlo, que en muchas casas está. Catecismo de la Iglesia. ¿Dice algo? Sí, claro que dice catecismo en los números, el año es de 1992, el catecismo, y fundamentalmente en varios sitios lo dice, buscando en el índice en virginidad, sale. Por ejemplo, desde las primeras formulaciones de fe, dice el número 496, la Iglesia ha confesado que Jesús, etc. En el número 515, María fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen después del parto, siempre virgen. Y, por cierto, he estado estudiando ese texto. ¿En qué se basan ahí? Y lo ponen las notas en el... O sea, ir al índice, ver virginidad... No, estoy viendo ahora en el Catecismo de la Iglesia Católica, que en las notas mismas del Catecismo y también del Concilio, ponen las notas. ¿Y en qué se basan? En los textos que he dicho anteriormente, aquel famoso canon tercero del Concilio de Letrán, el símbolo de Toledo, la profesión de fe del Papa Pelagio, el tomo para la carta a Flaviano de San León Magno, todo lo que hemos visto en estos días, esta temporada que hemos estado haciendo los programas, lo recoge el Catecismo y el Concilio Vaticano II, o sea, nos trae toda la tradición, la hace actual y nos presenta. María ha sido... Padre, usted nos habla aquí de una porción de teólogos y yo no recuerdo, a lo mejor he estado despistado y me disculpa usted. No le he visto citar al respecto a Benedicto XVI, Ratzinger, que teólogo, por lo visto, de teólogo es un rato. Es que me he parado en Juan Pablo II y catecismo. Pero no, es que como decía teólogos, Ratzinger es un pedazo teólogo, No, vamos, esto es lo más que teólogo. Un amigo mío que era muy amigo a su vez de él, decía que era la mente teológica más fuerte del mundo. ¿Y ha dicho algo? Antes de ser papá. ¿Ha dicho algo en el tema que nos ocupa? Mucho ha dicho. Si me permites, si tenemos tiempo, cito 5 líneas. 2 minutos. Me sobra 1 y medio. Bueno, venga. 1. La maternidad divina de María y su virginidad son, esto el 2007, son 2 prerrogativas, maternidad y virginidad, que siempre se proclaman juntas y de manera inseparable, porque se integran y se califican mutuamente. María es madre, pero madre virgen. María es virgen, pero virgen madre. Si se descuida uno u otro aspecto, no se comprende el misterio de María tal como nos lo presentan los evangelios. Por ejemplo, este texto, entre otros muchos, porque Benedicto XVI ha escogido un texto, pero hay muchos, naturalmente, porque he escogido un texto porque es que esto es breve,
No se trata de, no tengo un curso entero de 60 o 70 clases para... Claro. Y algunos de los espectadores pensarán, dice, ¿y tú le has preguntado así a lo tonto? Que va, yo sabía que tenía el texto, quería que no. Que no. Dice, ¿es que se preparan ustedes los programas? Pues claro, sí, trabajamos. Sí, no, claro, no, esto no se inventan 2 días. No sé. Muy bien. Sí, esto lo que ciertamente yo veo que actualmente estamos en una batalla, en la batalla, a mi modo de ver, que se describe en el Apocalipsis 12. La serpiente que ataca a María, María Valdes, la mujer vestida de sol, la lleva el espíritu al desierto y entonces ataca a los hijos. Bien, pues hoy estamos en ese ataque, la serpiente a través de teólogos está atacando, y hay que tener el discernimiento para ver que cualquiera que se presenta por teólogo, no por eso ya... y en cambio está viendo, y tiene que haber, y yo invitaría a los oyentes a que tomen parte también en la defensa. ¿Ven? Lo mismo que están reaccionando teólogos, que los yo diga, yo también quiero vivir y defender, y una forma de defenderlo es difundir esto, que animen estos programas a que los vean en conventos, en seminarios, amigos. Oye, mira estos programas que lo tienen muy claro. Sigan el consejo. Eso animaría. Yo diría, he visto ese programa. Oye, qué buena idea ha tenido usted, pero, Padre pues Rojas. Invita a otras personas que lo vean, difúndelo. Que es difundir el amor a la Virgen, que es difundir la verdad. No te lo calles, que el que lo vea no se lo calle, que lo difunda. Muchas gracias por partida doble, Padre Rojas, por todo lo que nos cuenta de la Virgen y por la promoción que ha hecho del programa, por el bien que hace. Muchas gracias, hasta usted hoy. A ti. Hasta usted hoy sembrado. Muy bien, Padre Rojas, muchísimas gracias, pero... Tiene usted que volver, que nos quedan todavía algunos temas sobre la virginidad. Nos queda lo principal. Pues... Nos queda lo principal, que es... ¿Cómo se demuestra todo esto que he dicho? Pues mire, ¿qué quiere que les diga? Que les doy las gracias y que nos vamos a poner a trabajar para enseñarles lo principal. ¿Para qué? Pues para hacerle eso en los próximos días en este programa que se llama Marcando el Norte.